Pues es un privilegio para mí poder estar con ustedes. Bueno, espero que lo que les presente sea interesante. Voy a compartir la pantalla porque creo que puede ser más práctico ir siguiendo tus materiales en el PowerPoint y después ver las secuencias que vamos a ver, algunas, ¿no? De cine para, digamos, poner a prueba el modelo, ¿no? Entonces, listo, aquí está. Bueno, este es un campo muy interesante de investigación, el campo de la traducción semiótica, que puede ser una alternativa a la teoría de la adaptación, que también, por supuesto, es un campo pues, apasionante, ¿no? Y esta es la hipótesis que quiero presentar esta mañana, que consiste, bueno, mañana aquí en México, ¿no? Consiste en considerar que una glosemática narrativa, que ahora la voy a explicar, puede ser útil para analizar todos los casos de traducción intersemiótica, es decir, entre sistemas semióticos, ¿no? Y para crear una glosemática narrativa, regreso para decir, este es el concepto central de glosemática narrativa, pues se necesitan elementos que provienen simultáneamente de tres campos, de la teoría literaria, de la semiótica y de la lingüística, ¿no? En ese orden. Así que voy a empezar por el primero de los tres, ¿no? La teoría literaria. En particular, par de conceptos del formalismo ruso propuestos por Tomaszewski y sobre todo la distinción entre historia y discurso. Bueno, digamos, básicamente en su teoría de la literatura, Tomaszewski en el año 28 distinguió dos planos de la narración, ¿no? Lo que llama la trama y la fábula, y que tradicionalmente se les llama respectivamente el discurso y la historia, es decir, qué se cuenta, en el caso de la historia, y cómo se cuenta, pensando en términos, perdón, en términos de una estructura narrativa. Por ejemplo, empezar o no empezar por el inicio de la historia, o in media res, o por el final, o por cualquier otro momento de la historia, ¿no? A esto se refiere con el cómo se cuenta, es decir, básicamente a la estructura del discurso narrativo. Es una distinción que nos parece muy evidente, muy natural, pero en ese momento fue fundamental porque no se había planteado de manera tan sistemática, ¿no? En segundo término, ahora me refiero a un modelo de semiótica. Originalmente, bueno, es una relectura que hizo Jambler de este modelo que también todos conocemos, que es el modelo al que se ha llamado biplanar, porque tiene estos dos planos, ¿no? Un modelo para hablar, por ejemplo, de la palabra, es decir, el plano del significante, a lo que el mismo Saussure llama la expresión, y el plano del significado, que sería el contenido. También esto, bueno, ahora nos resulta igualmente muy familiar y muy casi natural, pero también en ese momento fue muy importante, ¿no? Entonces, lo que hizo Louis Jemsler, un lingüista danés, en sus prolegómenos para una ciencia del lenguaje, bueno, él estudió las lenguas europeas, ¿no? Bueno, español, francés, italiano, alemán, etcétera, y para entender los elementos comunes que permiten ver las diferencias estructurales de cada una de estas lenguas naturales, Jemsler utilizó este modelo que permite distinguir una sustancia y una forma, y por lo tanto una forma y una sustancia, tanto de la expresión, es decir, el significante, como del significado, ¿no? El contenido. Entonces, los ejemplos que él ofrece en términos generales, porque no lo desarrolla tanto como un modelo teórico, sino que es simplemente un modelo que él pone en práctica para estudiar las lenguas europeas. Es decir, es un trabajo de lingüística. Pero, por ejemplo, si vemos aquí lo que está en la columna del lado derecho, entre paréntesis, ¿no? Debajo de cada uno de los cuatro planos de la glosemática, es decir, cuando en lugar de tener dos planos, como en Saussure, tenemos cuatro, que son una forma más precisa de estudiar los sistemas de comunicación y las lenguas naturales. Cuando tenemos estos cuatro planos, en lugar de dos, a este sistema de cuatro planos se le llama ya la glosemática, ¿no?
fue el término que él mismo propuso para la lingüística. Y entonces se ha utilizado este modelo de 4 planos, ¿no? Este modelo glosemático, para estudiar no solamente las lenguas naturales, sino cualquier otro sistema de significación. Pero, por ejemplo, si vemos la columna del lado derecho, pues podemos identificar la utilidad que tiene este modelo. O sea, podemos distinguir, por ejemplo, entre el primer plano, por ejemplo, la tipografía, que se distinguiría del tamaño de una letra impresa, o en el primer plano del lado izquierdo, la voz, por ejemplo, de alguien que esté hablando, del tono que utiliza esta voz. En el tercer nivel estaría la palabra misma, o sea, como forma del contenido, y por último, él llamaría sustancia el contenido al concepto mismo que está en juego. Entonces, como se puede ver, es muy útil tener estos 4 planos en lugar de solamente 2 planos, como proponía Saussure. A partir de este modelo, el modelo glosemático de 4 planos, ha habido varias propuestas para, digamos, extrapolar este modelo, el modelo glosemático, ¿no? De 4 planos, para estudiar, pues, cualquier sistema semiótico, es decir, no solamente para estudiar las lenguas naturales, ¿no? El francés, inglés, alemán, etcétera, sino para estudiar cualquier sistema semiótico. Uno de los más importantes modelos que permitió trabajar con lo que podríamos llamar una glosemática narrativa, es decir, el modelo de la glosemática, ¿no? De los 4 planos, para estudiar cualquier sistema narrativo o cualquier texto o cualquier material narrativo, es lo que hizo Jürgen Trabant, que es un semiólogo suizo, ¿no? De lengua alemana, que por cierto conocí hace poco, y en 1970 publicó un trabajo que se llama justamente así, una glosemática narrativa, que fue traducido inmediatamente en España, en Gredos, y él propone identificar estos 4 planos con estos conceptos respectivamente, ¿no? La sustancia de la expresión con el texto, la forma de la expresión con el estilo, la forma del contenido con las connotaciones del texto y la sustancia del contenido con las interpretaciones que hacemos del texto. Pero él mismo inmediatamente, esto llega a este modelo por ahí de la página 350 de su libro, después de varias lucubraciones y digresiones y demás, pero inmediatamente él dice que esto no lo satisface, que encuentra varias objeciones, ¿no? Varias limitaciones a la identificación de cada uno de estos 4 niveles con estos elementos. Después, bueno, si ahora pasamos al tercer elemento que yo había anunciado yo al principio, además de la teoría literaria y la semiótica, es decir, además de Tomaszewski y Gentler, si para resolver a esta pregunta, la pregunta de cómo crear una glosemática narrativa, donde está el trabajo, por ejemplo, de Trabant y otros, pues conviene ir a la lingüística. Lo que estoy tomando aquí es el modelo de Roman Jakobson, ¿no? Este gran lingüista que pues fue prácticamente el iniciador, bueno, no solamente formó parte del formalismo ruso, sino que también después fue fundamental para la escuela checa e incluso ya para el mismo estructuralismo francés, el Círculo de Praga, el Círculo de París, etc. Y en el año de 62, 1962, y después más adelante, en el 67, en el Congreso Internacional de Lingüística, al concluir este congreso, él propuso 3 tipos de traducción, ¿no? Por eso aquí están estos 3 que aparecen pues, en negritas, ¿no? Estos primeros 3, pero después, unos años después, se dijo, bueno, para que esto sea simétrico, en realidad hay que hablar de 4 tipos de traducción. Y los llamó así, ¿no? La traducción intralingüística y la interlingüística, y la traducción intrasemiótica y la intersemiótica. Bueno, esta última es a la que podemos identificar de alguna manera con las formas de intermedialidad, ¿no? Pero para llegar ahí, es muy interesante entender estos tipos de traducción. O sea, lo que puede ser útil en este modelo es hacer la extrapolación desde la teoría de la traducción lingüística para llegar a la traducción intersemiótica. ¿A qué se refieren estos 4 tipos de traducción? Voy a dar ejemplos de cine porque creo que son muy claros, muy fáciles de identificar. Por ejemplo, cuando hablamos de traducción intralingüística,
estaríamos hablando, perdón, de distintas variantes dentro de una misma lengua. Por ejemplo, dentro del español, ¿no? De un tipo de español a otra forma del español. Por ejemplo, es muy frecuente que el cine para niños pues utilice distintas formas de humor, pero el humor tiene un carácter difícil para la traducción, ¿no? Sobre todo para que sea efectivo, por ejemplo, con los niños, ¿no? En distintas culturas o en distintos espacios o en distintos países, ¿no? O incluso zonas de un mismo país, ¿no? Entonces, claro, es muy... Por ejemplo, quisiera mencionar el caso de uno de los más estudiados, por ejemplo, el caso de la película Los Increíbles, ¿no? Que ha tenido ya varias secuelas y demás. Entonces, en la primera versión, en el DVD, cuando uno entra al menú, encuentra que hay 4 opciones de doblaje, ¿no? Un doblaje, porque claro, está hablado originalmente en inglés, y entonces uno puede optar por escuchar la película con un doblaje hecho en España, otro hecho en Argentina, otro más hecho en México y un cuarto que dice español neutro que se hizo en Colombia. Bueno, y entonces, pues por ejemplo, la versión del doblaje que se hizo en México con el actor Derbez, pues utiliza ciertos chistes que no se entienden en España o en Argentina o incluso en Colombia, ¿no? Y algo similar ocurre con la versión argentina que no entendemos en México, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De esto que Jacobson llamó la traducción intralingüística. O sea, todas estas son versiones dentro del español, pero que tienen un sentido específico en cada variante del español, ¿no? Luego está el segundo tipo de traducción que Jacobson llamó interlingüística y bueno, que es muy familiar para todos. Por ejemplo, los subtítulos, ¿no? En el cine, que es pasar de una lengua natural a otra. El tercer tipo de traducción, que sería la traducción intrasemiótica, es decir, en el interior de un sistema semiótico. Ya no solo en el interior de una lengua natural, sino ahora en el interior del sistema semiótico, como por ejemplo el cine. Entonces, al pasar de una película a otra, o de una película a una tradición genológica, o viceversa, de una tradición de género a una versión particular, entonces podemos encontrar que una película es una parodia de otra, o la parodia de un género o de un estilo, o que un actor está parodiando a otro actor, etcétera. Se puede ver remakes, revivals, ¿no? Todo un género o una tradición. Puede haber precuelas que se producen después de la versión original. Por ejemplo, la primera película de la serie Star Wars, cuando aparece la segunda película, esta es una precuela, ¿no? Que cuenta algo que ocurrió antes de la primera versión, etcétera, etcétera. Entonces, estas relaciones de una película con otra, o con un género que lo precede, ya establecido, son formas de traducción intrasemiótica porque ocurren en el interior del sistema cinematográfico, por ejemplo, ¿no? Menciono aquí otras estrategias intertextuales porque, por ejemplo, en mi manual de análisis narrativo identificó poco más de 120 estrategias, ¿no? Aquí estoy mencionando pues 3 o 4, ¿no? Parodia, remake, precuelas, alusiones, pero hay muchísimas otras y son uno de los campos más interesantes, ¿no? Más intensos de análisis, estas distintas estrategias intertextuales en el interior del mismo sistema semiótico. Y por último, que es algo que ya no había mencionado Jacobson, pero que es lo que nos interesa mucho a nosotros ahora, es lo que podemos llamar la traducción intersemiótica, es decir, la traducción de un sistema semiótico a otro, ¿no? Que incluye, por supuesto, todos los casos de intermedialidad. Por ejemplo, la traducción de una obra literaria al cine, que es importantísimo y lo podemos ver ahora también porque eso ocurre en más del 50% de todas las películas de ficción en toda la historia del cine, ¿no? O sea, poco más del 50% de todas las películas de largometraje de ficción tienen un origen en un texto literario, ¿no? Generalmente un cuento o una novela. Entonces, la traducción de literatura a cine, que es un campo, por supuesto, apasionante, muy amplio, muy importante, pues es un caso de traducción intersemiótica, pero también hay traducción intersemiótica de otros sistemas semióticos al cine, ¿no? O sea, de la pintura, por ejemplo, el surrealismo, el expresionismo, etcétera, etcétera, o sea, de estilos, o de la arquitectura, de la filosofía, ¿no? Al cine, del teatro, por supuesto, por ejemplo, toda la obra de Shakespeare, ¿no? Que es un género en sí mismo,
del que podríamos hablar en otro momento, o la música, el diseño gráfico, o por supuesto la historieta, ¿no? O cualquier otro sistema semiótico que se traduce al lenguaje del cine. Entonces, a todos estos mecanismos de traducción de un sistema semiótico a otro lo podemos llamar traducción intersemiótica. Así que, siguiendo a Jacobson, tenemos estos 4 tipos de traducción. Ahora, ¿qué ocurre en el proceso de lectura o de recepción de, por ejemplo, una película que puede tener un origen en un texto literario? Si nos aproximamos a este fenómeno desde la perspectiva, desde la experiencia de los espectadores de la película y los lectores del texto literario, es muy probable y casi siempre ocurre, ¿no? De acuerdo con muchas experiencias, que si primero se ve la película, entonces el texto que se lee después puede llegar a decepcionar. O, en cambio, que es mucho más frecuente, si primero se lee el texto literario, pues la película llega a decepcionar porque, por supuesto, no puede incluir todo lo que uno encontró y lo que uno imaginó durante la lectura del texto, que siempre es mucho más amplio, más preciso, ¿no? Más completo. Después, si adoptamos, en segundo lugar, eh, la perspectiva del texto literario, precisamente, por ejemplo, en los cursos de literatura, entonces, de ahí surge la teoría de la adaptación, donde el concepto central es el grado, ¿no? El gradiente de fidelidad que tiene la película al texto literario de origen, ¿no? Que puede ser una, pues, supuesta fidelidad muy grande a una adaptación completamente libre, ¿no? Es decir, estos grados de fidelidad se convierten en lo fundamental porque el centro de atención es el texto literario. Hay una tercera perspectiva que es lo que se ha llamado los casos de transposición, bueno, se le ha dado otros nombres, que es detenerse en el guión. Entonces, bueno, este es un campo también muy complejo porque para algunos estudiosos y para algunos practicantes, ¿no? De la producción cinematográfica, el guión podía ser considerado como un material literario. Sin embargo, para otros, pues el guión es algo así como un martillo, ¿no? O sea, como una herramienta que una vez que la película está ya completa y terminada, pues el guión no tiene un valor en sí mismo, ¿no? Es solamente una herramienta para llegar ahí. Entonces, bueno, por eso, bueno, se estudia, por supuesto, pero no es necesariamente el elemento central en esta discusión. Y una cuarta aproximación podría ser justamente lo que vamos a ver ahora mismo, que es la perspectiva de la teoría de la traducción. Porque en lugar de ponerse el énfasis en la experiencia de los espectadores de la película o de los lectores, o en el texto o en el guión, se pone el énfasis en la película, ¿no? La película que ya está terminada, y entonces, pues claro, es una perspectiva realmente diferente a todas las otras, pero que surge de los estudios cinematográficos, no de los estudios, o sea, no en un curso de literatura, sino en un curso, por ejemplo, de cine, ¿no? En las escuelas de cine o en las escuelas, en las carreras de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, este último campo, que es el campo de la traducción, se sostiene en un principio básico, que consiste en que en la teoría de la traducción lo que se estudia es lo que se llama el texto de llegada, que en este caso es la película, ¿no? Mientras que el texto de salida, como se le llama siempre, pues es la obra literaria, por ejemplo, ¿no? O la historieta o cualquier otro material que fue el material de origen. Entonces, en la teoría de la traducción en general, digamos, la traducción, por ejemplo, de un texto escrito en un idioma a la versión en otro idioma, ¿no? Lo menciono porque yo mismo traduje precisamente aquí en México el libro de Robert Stam, por ejemplo, sobre teoría de la adaptación, ¿no? Que fue escrito en inglés. Entonces, como señalaba George Steiner, al hacer la traducción de una lengua a otra, hay que encontrar equivalencias que no pertenecen a una lengua ni a la otra, ¿sí? Como ir a un espacio, a un tercer espacio, donde uno puede hacer este cambio, ¿no? Y quisiera mencionar un caso muy interesante que se publicó hace muy poco. Aquí en México el escritor Juan Villoro publicó hace poco un libro que se llama De eso se trata. Y entonces todo el libro está basado en esta discusión donde, entre otras cosas, da el ejemplo se refiere a la traducción que hizo
el escritor mexicano Tomás Segovia, que por cierto tradujo las obras de Lacan al español, nada menos, es muy difícil de traducir. Y lo que hizo Segovia, hizo una traducción de Hamlet, ¿no? De Shakespeare. Y entonces, por supuesto, todos recordamos esas dos líneas de su monólogo, bueno, que empiezan to be or not to be, that's the question. Y durante varios siglos, that's the question se traducía como esa es la cuestión o esa es la materia o cualquier otra expresión similar. Pero lo que propuso Tomás Segovia fue traducirlo como de eso se trata, que es una expresión totalmente propia del español y que no existe en inglés gramaticalmente de manera igual. Entonces, lo que hizo fue simplemente pensar en la idea en términos del español. Entonces, traducir that's the question como de eso se trata, ¿no? En lugar de ese es el asunto o esa es la cuestión. Entonces, este es el concepto de traducción, es decir, porque quien está leyendo o escuchando el texto traducido, o sea, el texto de llegada, está familiarizado con su propia lengua, no, por supuesto, con la lengua de origen. Entonces, el texto en una buena traducción, una traducción justa, ¿no? y satisfactoria para el lector o para el espectador, es la que pone el énfasis, pone el foco de atención en el texto de llegada, ¿no? Esa es la teoría de la traducción. Entonces, en este caso, se estudia el texto de llegada en lugar de estudiar el lenguaje de salida, por ejemplo, que podría ser el lenguaje literario, y la fidelidad del nuevo texto a ese lenguaje originario. Por lo tanto, en el caso de la traducción intersemiótica o de los materiales intermediales, se trata de estudiar las posibilidades, en este caso del lenguaje cinematográfico, que es el lugar de llegada, en lugar de su fidelidad al lenguaje originario, ¿no? Que sería literario. Es el principio básico de la teoría de la traducción. O sea, poner el énfasis en el texto de llegada y no ya en el texto de salida, que podría ser, por ejemplo, una novela, ¿no? que se adapta al cine. Porque además, en el libro de Robert Stam, por ejemplo, el primer capítulo, Stam eh, enumera cerca de 20 prejuicios que hay en contra del cine, ¿no? Y a favor de la literatura, diciendo que, bueno, el cine es muy reciente, etcétera, etcétera. Pero dice, todos estos son prejuicios desde la tradición de los estudios literarios frente al cine, pero en cambio en una teoría de la traducción desaparecen estos prejuicios porque la perspectiva es la perspectiva de los estudios de cine. Simplemente un cambio de perspectiva, no que una teoría sea mejor que otra o la desplace, etcétera, sino simplemente son dos perspectivas disciplinarias distintas, ¿no? Por ejemplo, pues cuando el mismo profesor puede ver una película, pero como parte de un curso de literatura, es completamente diferente del momento en que ese mismo profesor puede usar esa película, pero como parte de un curso de cine. Entonces la perspectiva es totalmente diferente, ¿no? Por los fines del análisis. Y entonces tenemos estas dos eh, aproximaciones teóricas, ¿no? La teoría de la adaptación, que es producida desde la perspectiva de los estudios literarios, pone el énfasis en el texto de salida, que sería el énfasis en la fidelidad al texto literario. Pero en cambio, en la teoría de la traducción, producida desde la perspectiva de los estudios de cine, en este caso, o de cualquier otro medio, diferente a la literatura, se pone el énfasis en el texto de llegada, como en cualquier traducción, y por lo tanto, en este caso, en el lenguaje cinematográfico, ¿no? O sea, estoy usando el caso del cine en relación con la literatura, pues porque es el más amplio, el más complejo y el más estudiado, ¿no? Pero se puede aplicar a cualquier otro tipo de traducción intersemiótica, ¿no? Bueno, esta es la idea que he mencionado. Aquí quiero simplemente presentar esto que he presentado, quiero presentar como un recorrido muy general, ¿no? Empezamos con la distinción entre expresión y contenido, o sea, significado en Saussure, la distinción de James Lev entre sustancia y forma de la expresión, y forma y sustancia del contenido, y así sucesivamente, ¿no? Lo que hemos estado viendo ahora, los tipos de traducción de Jacobson, la glosemática literaria de Travant. Más adelante, Seymour Chapman hizo otra propuesta, que veré ahora en un momento, y ha habido otros modelos. Incluso es muy interesante que unos pocos años antes de fallecer, Humberto Eco, ¿no? el creador de la Asociación Internacional de Semiótica que todos conocemos, organizó en Bolonia, en su propia universidad, un encuentro internacional con los colegas que él considera más destacados, ¿no? Sus colegas más con los que tenía mayor interacción, dedicado
a discutir la traducción intersemiótica, ¿no? Que él mismo considera como el elemento más interesante de toda la semiótica contemporánea y que merecía pues una respuesta, ¿no? Un modelo. Y en este encuentro, por cierto, se puede, esto que voy a comentar está documentado en español. Una colega argentina asistió a este coloquio básicamente como observadora y entonces hizo un reporte, está en español. Y entonces lo que se hizo ahí fue llegar justamente a la conclusión de que por una parte el modelo glosemático puede ser muy útil, o sea, realmente esto que estoy presentando es un homenaje, ¿no? Es una derivación de lo que propuso ECO y todos los demás colegas en ese congreso, pero al mismo tiempo se planteó una pregunta, o sea, sí, usar la glosemática de James Loop, pero ¿cómo? O sea, porque como estábamos viendo, hay todas estas distintas propuestas, ¿no? De interpretación del modelo de James Loop. O sea, ¿a qué corresponde cada uno de los 4 niveles? Que no es tan sencillo. Por ejemplo, ya con esto voy llegando a la conclusión, pero vean cómo en el año 78, Seymour Chapman, este narratólogo inglés, pues utilizó el modelo de James Loop para proponer estos 4 planos. Y realmente solo desarrolló uno, el último, y fue suficiente para hacer una obra muy importante, pero estarían pendientes los otros que serían, él mismo dice, bueno, son discutibles, hay que ponerlo en práctica y ver si realmente está, o sea, identificar cada uno de los 4 planos glosemáticos con cada uno de estos sentidos es lo que es la solución a al problema de crear una glosemática narrativa, ¿no? En un congreso de teoría de la traducción en general, de lenguas naturales, mmm, me invitaron a dar la propuesta inicial y entonces yo propuse este modelo, pero el, el primer nivel, que corresponde a la sustancia de la expresión, y el tercero, que corresponde a la forma del contenido, en el fondo son lo mismo, ¿no? Es decir, estudiar un medio, por ejemplo, el cine, pues es prácticamente lo mismo que estudiar los componentes cinematográficos, es decir, imagen, sonido, montaje, puesta en escena y narración, ¿no? Que es lo que identifica al medio y lo distingue de cualquier otro. Entonces, esta repetición no funciona. Así que lo que hice fue, bueno, un poco después, una propuesta para una glosemática narrativa, que es lo que quiero presentar ahora, que estoy desarrollando, que sería identificar la clave está en el tercer plano. La forma del contenido no sería igual que el lenguaje, que este es el primer plano, sino corresponde al género cinematográfico. Entonces, si identificamos estos planos respectivamente con el lenguaje, en este caso el lenguaje del cine, la forma de la expresión con la estructura de cada película, la forma del contenido con las reglas de género y la sustancia del contenido con el contenido propiamente ideológico, o sea, la visión del mundo que propone la película, lo que hay que hacer entonces es ponerlo a prueba, este modelo. O más exactamente lo que yo hice fue que al estudiar varios casos llegué a esta propuesta, ¿no? Y si nos detenemos un momento nada más en el primer plano, que es el de la sustancia de la expresión, es el primero que está arriba, y si lo identificamos este nivel de la sustancia de la expresión con el lenguaje, en este caso, por ejemplo, el lenguaje cinematográfico, o puede ser el lenguaje literario, o el lenguaje de la historieta, o cualquier otro, en el caso de este nivel, podríamos tener muchas otras sustancias de la expresión, o sea, muchos otros lenguajes, que podríamos llamarlos, por ejemplo, lenguajes mediáticos, que serían la materia propia de la traducción. Por ejemplo, si tomamos una narración muy difundida, tal vez la narración más universal de todas, desde hace más de 50 años, cada año hay un encuentro internacional sobre la Cenicienta, ¿no? Esta estructura narrativa de la Cenicienta es probablemente la más universal porque está en todas las culturas, en todas las tradiciones, en todas las lenguas y ha sido objeto de estudio de todas las ciencias sociales y de las humanidades y es por lo menos más universal que el mito del Edipo, ¿no? Que era muy importante en la Viena decimonónica y de principios del siglo XX que estudió Freud, pero el mito de la Cenicienta tiene un alcance mayor. Si tomamos una narración como esta de la Cenicienta o cualquier otra, la que sea, pues podemos tener versiones literarias, audiovisuales, gráficas, como historieta, interactivas, orales, ¿no? Como en el psicoanálisis, preliterarias, ¿no? Mito, ontología, alegoría, fábula, parábola, paraliterarias, como una canción,
escénicas, ¿no? Todas estas, las ciencias sociales, testimoniales, periodísticas, y etcétera. O sea, lo que tenemos aquí es una misma historia, pero en distintos lenguajes, ¿no? En distintas sustancias de la expresión. Así que estamos aquí hablando solo del primero de los 4 planos de la glosemática, y después podríamos ir pasando a analizar las variaciones en cada uno de los otros planos para identificar las características del texto de origen y después las características del texto de llegada. Esto es básicamente la utilidad de una glosemática narrativa para estudiar distintos tipos de traducción, tanto intrasemiótica en el mismo sistema, por ejemplo, del cine o en el interior de la literatura o de la historieta, etcétera, como la traducción intersemiótica, ¿no? Bueno, lo que quiero presentar ya para ir avanzando con este día voy a presentar 4 casos, ¿no? Simplemente para poner a prueba este modelo, ¿no? Y eso es todo. El primer caso es un caso de traducción intersemiótica, ¿no? Se trata de una traducción de música a cine. Lo que tomé aquí hay una grabación de 1946 del trío de jazz de Oscar Peterson, que es canadiense. Y entonces lo que hizo Norman McLaren, digamos, fundador de la tradición de cortometraje experimental en Canadá, fue hacer una traducción de esta pieza de jazz, ¿no? De música, hacer una traducción al lenguaje audiovisual. Y bueno, la pieza se llama Begondulker, que es una expresión como regional, folclórica en Canadá, que significa algo así como adiós a la tristeza, ¿no? Bueno, entonces, este fue solo el primero de los 3 movimientos de esta grabación. Como se puede ver, bueno, si empezamos por el análisis de la sustancia de la expresión, que corresponde a los componentes del lenguaje semiótico, encontramos algunas diferencias y correspondencias entre el jazz, o sea, la música, y la animación abstracta que estamos viendo, ¿no? En este primer movimiento. Entonces, tenemos en el caso del jazz estos instrumentos, piano, el bajo y la batería, y en la animación abstracta, el uso de color, el tamaño de las formas y sus movimientos, ¿no? Con este grupo de componentes de cada uno de estos lenguajes, podemos ir identificando, digamos, haciendo un decoupage prácticamente plano por plano del trabajo de traducción. En el segundo plano, que es la forma de la expresión, corresponde a la estructura de la secuencia. Entonces podemos identificar la secuencia gráfica y musical respectivamente. En el caso del jazz, pues a los cambios en el fraseo rítmico corresponden cambios en los motivos gráficos, ¿no? Que son completamente arbitrarios, ¿no? Son simplemente lo que iba proponiendo McLaren. Y bueno, esta intervención que hizo en los negativos del celuloide le llevó varios meses a él y su equipo, ¿no? No solamente el primer momento, pero todo este trabajo completo de cerca de 7 minutos, pues fueron cerca de 6 meses de trabajo, ¿no? En el tercer plano, que la forma del contenido corresponde a la genealogía, o sea, al género al que pertenece. En el caso del jazz, pertenece a una forma de improvisación musical, y en la animación, pues son las variaciones en los motivos gráficos. O sea, en el caso del jazz, el género del que estamos hablando es la síncopa de la improvisación. O sea, la síncopa es justamente lo que identifica el jazz, que significa la ruptura continua de una estructura rítmica, ¿no? Que se va interrumpiendo para generar estas formas de improvisación. Y corresponde la animación a unas distintas formas de síncopa gráfica. O sea, se crea un ritmo visual que inmediatamente, a los pocos segundos, se interrumpe para pasar a otra secuencia gráfica que a su vez se interrumpe y así sucesivamente, ¿no? Y por último, en el cuarto plano semático, que es la sustancia del contenido, pues tenemos un sistema de oposiciones binarias. En el caso de la música, pues la oposición entre un tono alegre y un tono melancólico, el melancólico viene en la segunda parte, que ya no nos dio tiempo de escuchar ahora, o entre el contraste entre fragmentos rápidos y fragmentos lentos, que es la segunda parte, y después viene la tercera, que es mucho más dinámica que la primera que escuchamos, entre la improvisación y el apego a la línea melódica, que es lo característico del jazz, ¿no? Se regresa
a la línea melódica original para volver a hacer una serie de improvisaciones. Y por último, la relación entre tanto la iteración como las variaciones que hay en cada iteración, en cada repetición, y por otra parte la monotonía melódica que permite estos juegos de variaciones. Estas 4 estrategias binarias tienen su correspondencia en la animación, por una parte en la relación entre expresionismo y minimalismo, entre saturación cromática y el uso de blanco y negro, que aparece también en varios momentos, que son estas líneas blancas verticales sobre un fondo negro, en la oposición entre formas gráficas y ausencia de texturas, y entre la asimetría y la simetría. O sea, en resumen, en la sustancia de la expresión tenemos tanto los instrumentos musicales como los recursos gráficos, en la forma de la expresión, tanto el fraseo musical como los motivos gráficos, en la forma del contenido, la síncopa musical que corresponde a una síncopa gráfica, y en la sustancia del contenido, el ritmo, la simetría, la iteración, las variaciones y la improvisación, tanto en la síncopa musical como en la síncopa gráfica, ¿no? Así que lo que tenemos básicamente, decía que son estos 4 momentos, ¿no? Vimos los créditos y el primer movimiento presto, después venía un movimiento lento que es muy, muy bello, muy lírico, que es el más largo, y termina con un presto vivace, ¿no? Pero en promedio, en los 7 minutos y medio, cada 3 segundos hay un cambio de ritmo y de estilo visual, o sea, hay una síncopa. Y en total yo identifiqué más de 150 motivos gráficos distintos, organizados en 22 secciones con un promedio de 20 segundos cada una, ¿no? O sea, esta es la estructura general que se mantiene a lo largo de todo el material. Y, por ejemplo, bueno, la primera forma de traducción del material gráfico o audiovisual al lenguaje verbal, pues es una descripción ecfrástica, ¿no? Por ejemplo, aquí tomé un segmento de 20 segundos que se inicia un poco después de donde nos quedamos, ¿no? Pero se podría traducir de esta forma, ¿no? Hay un ritmo relativamente pausado en medio de un movimiento musical frenético y se inicia con una línea vertical blanca sobre un fondo negro. Entonces, esta línea blanca se multiplica en líneas curvas, líneas paralelas, líneas inclinadas, líneas dobladas, líneas como remolinos, líneas como espigas, líneas como flores, líneas como palmeras, líneas como caracoles, líneas que saltan, líneas que se deslizan y líneas paralelas curvas que en el último momento se vuelven a reunir para formar una única línea vertical sobre la pantalla, ¿no? Es el primer, o sea, en toda la tradición pues, semiótica, la descripción ecfrástica, traducir al lenguaje verbal lo que tiene un carácter gráfico, es el primer tipo de traducción, que podría ser el inicio de un análisis mucho más detallado plano por plano, ¿no? Para el cual probablemente necesitamos como una beca para ir estudiando exactamente qué ocurre en cada momento, hacer el decoupage completo de toda la secuencia. Bueno, ahora quiero presentar un segundo caso de traducción intersemiótica de teatro a cine. Y bueno, uno de los escritores que ha tenido más importancia en la historia del cine, por supuesto, es Shakespeare. Y la obra más frecuentada es Romeo y Julieta, ¿no? Yo personalmente conozco 35 versiones de largometraje en cine, pero hay más, ¿no? Se han registrado cerca de 60. Y bueno, hay cerca de 750 películas que son adaptaciones de Shakespeare al cine. Es decir, es un género, hay 2 revistas dedicadas solamente a estudiar este género, Shakespeare en el cine. Hace poco hice un trabajo sobre el tema porque es un terreno espectacularmente interesante, ¿no? Y bueno, si vemos la escena 2 del acto 2, que es la escena del balcón, que es también la escena más frecuentada, ¿no? Digamos, con más variantes, más traducciones. Me voy a detener solamente en estas. No vamos a ver las completas porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero aquí están organizadas en orden cronológico, ¿no? Los voy a presentar empezando por tal vez la más conocida en todo el mundo, que es esta versión de Franco Sefirelli, que como se puede ver aquí es del año 66, ¿no? Y que inició la tradición de adaptaciones que podemos considerar como modernas, ¿sí? Que consisten en utilizar un lenguaje contemporáneo a nosotros, no el lenguaje original
isabelino. Consiste también digamos, modernizar algunos otros elementos, acompañar la secuencia con una música específica y otros rasgos que identificamos fácilmente como parte del cine moderno, ¿no? Bueno, lo que tuvimos aquí entonces es un uso del campo y contracampo completamente diferente a las versiones anteriores. Vemos el punto de vista de Julieta y nosotros como espectadores somos testigos de la reconciliación del padre con Romeo que permite la boda. Y hay otro tipo de humor, aquí es un humor escénico, ¿no? En el momento en el que se toma la fotografía y hay una síncopa escénica, un cambio de la solemnidad de la boda con esta rivalidad puesta en escena de estos dos equipos de fútbol que están presentes en cada uno de los dos lados del pasillo de la misma iglesia. Hay una alta amplitud estilística que se combina con una baja amplitud. Es una película completamente posmoderna y hay una integración de lo público con lo privado, ¿no? En el diálogo que tienen ellos cuando van saliendo de la iglesia, y hay esta integración de la música de cierre, con este texto totalmente poético, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente para ver esto, ¿qué pasa con estas versiones en términos muy generales, ¿no? En la sustancia de la expresión, es decir, en los 5 elementos del lenguaje: imagen, sonido, puesta en escena, montaje y narración, encontramos estas diferencias y alusiones en términos muy generales, ¿no? En la imagen se distingue la versión del año 43 porque se utiliza una cámara fija en blanco y negro, y también el sonido, donde hay estos diálogos rimados, mientras que en la versión del 61, pues es una versión completamente musical, mientras que destaca en la puesta en escena también la versión del humor físico del año 43, y el hecho de que tanto las versiones del 68 como de 2011 se grabaron en locaciones italianas muy similares a las de la obra original, la primera en Toscana y la otra en Hungría. En la forma de la expresión, es decir, en la estructura de la secuencia, hay estas 3 versiones que vemos aquí, la del 66, el 96 y el 2011, donde el recorrido lógico y cronológico es fiel, digamos, es similar a las 16 unidades narrativas que tiene la escena, ¿no? Entonces, eh, este alto grado de fidelidad en el diálogo, pues por supuesto hay una diferencia en la versión musical o en la versión totalmente traducida al español, reescrita en español, por ejemplo, en Cantinflas, ¿no? Donde se juega con una rima humorística. En la forma del contenido, hablando de las reglas del género cinematográfico, pues los cambios de género más dramáticos son en la versión que vimos al final del año 98 en Brasil, de Bruno Barreto, que podríamos llamarlo una comedia feminista que termina con una boda, ¿no? Donde no deja de aparecer el conflicto lúdico entre los equipos de fútbol en la vida íntima de la pareja. Y ese mismo año la versión de Shakespeare enamorada, que es una reconstrucción biográfica metaficcional. Y por último, lo más notable en la sustancia y el contenido sería utilizar estas versiones como alegorías de la reconciliación. En la mayor parte hay un final trágico que termina después de la muerte de los protagonistas con la reconciliación de las familias. Pero por ejemplo, hay una versión aquí en México de Fernando Sariñana, Amarte duele, que tiene un final trágico donde no hay reconciliación de clase. Este es un final terrible, ¿no? Y que contrastaría con este que vimos hace un momento de Brasil, donde no solamente sí hay reconciliación, sino que hay una boda, y además muy interesante porque tiene esta connotación feminista tanto en el ámbito público, porque es la líder de este grupo de mujeres que juegan fútbol, como a nivel nacional, como en el campo de la vida privada de la pareja, ¿no? El matrimonio. Los siguientes ejemplos son mucho más breves, ¿no? Llevan un minuto cuando mucho. Primero, un caso de traducción intrasemiótica de cine a cine, que habíamos visto ya en el otro encuentro, que es un género de trailers apócrifos, y vamos a ver el primero de todos ellos, que es un tráiler que dura 1 minuto exactamente, y que es apócrifo porque anuncia una película muy conocida, en este caso Mary Poppins, ¿no? La película para niños del año 64, pero lo anuncia ahora como si fuera una película de terror. Y entonces incluso este tráiler se llama Scary Mary, ¿no?
y es del año 2006. Veamos esta versión, es muy breve. Bueno, como se puede ver, todas las imágenes son imágenes originales de la película de Mary Poppins, y en lugar de Mary Poppins se llama ahora Scary Mary, ¿no? Y hay una advertencia al final: esconda a sus niños, ¿no? Entonces, este cambio del género de cine para niños con una hada buena, una bruja bondadosa y protectora, se convierte en una película de terror, y la bruja es una amenaza sobre todo para los niños. Entonces, se ha jugado con o sea, utilizar las imágenes de la película original para hacer un trabajo de montaje, incluso con elementos de la música original. Solo al final se cambia la música, pero bueno, se ha convertido, por ejemplo, la película sobre de Scott, ¿no? Donde el personaje está perdido en Marte, se convierte en una comedia musical, por ejemplo, ¿no? O Parque Jurásico, que es ciencia ficción, pues se convierte en un documental acerca de los dinosaurios, y así sucesivamente, ¿no? Eh, Así que tenemos rápidamente, bueno, la sustancia y la expresión, tenemos ciertas diferencias y correspondencias. La original, Mary Poppins, pues consiste en una alternancia de secuencias narrativas y secuencias musicales, y en cambio en esta versión, que se anuncia como de terror, se conservan escenas de la versión original, pero hay una edición con un fondo musical que pertenece al terror. En la forma de la expresión tenemos una secuencia narrativa y musical que en el primer caso tiene un inicio amistoso y un final epifánico, pero en lo que acabamos de ver hace un momento tiene un inicio enigmático y un final amenazador. En la forma del contenido, la versión musical original es una comedia musical infantil sobre una niñera mágica, protectora y benévola, y en cambio aquí es el tráiler apócrifo de un largometraje de terror para adultos sobre una bruja amenazadora que pone a los niños en riesgo. Y finalmente hay una juxtaposición irónica. La versión original tiene canciones alegres y divertidas, una puesta en escena luminosa, es una historia sobre unidad familiar con anagnórisis esperanzadora. En cambio, la versión que acabamos de ver pues tiene registros expresionistas, saturación cromática, tendencia al blanco y negro y una atmósfera amenazadora. El último ejemplo que quiero presentar es un ejemplo de traducción intrasemiótica dentro del cine, de un fragmento de una secuencia de la Dolce Vita de Fellini, del año 62, en la versión, digamos, en la recreación que se hace en la película argentina Elsa y Fred. Eh, Vamos a ver primero el fragmento de la Dolce Vita, que como saben es la historia de una fiesta que da un excéntrico artista que al final de la noche descubrimos que se suicida, ¿no? Es una película realmente muy pesimista sobre las contradicciones, digamos, de la cultura contemporánea. Y en esa fiesta a medianoche salen a caminar por Roma el personaje de Marcello Mastroianni y Anita Ekberg, ¿no? Esta pareja de actores. Y bueno, es una escena lírica. Vamos a ver este fragmento, que es el fragmento original. Bueno, aquí hemos pasado de la versión original, donde hay este diálogo en distintas lenguas naturales, es decir, usadas indistintamente, el inglés y el italiano, una película cosmopolita, eh, combinada con estas situaciones cotidianas, ¿no? El buscar la leche para el gato, y las campanadas, ¿no? La versión de Fellini que anuncian el momento trascendente, ¿no? Las campanadas a medianoche, antes del campo, contracampo, para descubrir con la cámara la fuente de Trevi. Y en esta reconstrucción que acabamos de ver de la película argentina, El Seifred, bueno, primero escuchamos el sonido del agua de la fuente antes de descubrir con la cámara el espacio. Es realmente un uso muy moderno del sonido. Y hay una combinación muy característica del cine postmoderno, esta combinación de humor y de ironía con ternura, ¿no? Una combinación genológica, donde se tematiza la secuencia original de Fellini. Entonces, para concluir, podemos ver qué ocurre en cada uno de estos cuatro planos glosemáticos. Primero, en la sustancia y la expresión hay estas diferencias y alusiones en cada uno de los 5 elementos del lenguaje, ¿no? Imagen, sonido, puesta en escena, montaje y narración. Primero, en la imagen, pues pasamos del blanco y negro de Fellini al color de esta versión más reciente, y donde se utiliza en el penúltimo plano hay un empleo dramático del blanco y negro, ¿no? Para darle mayor dramatismo y mayor intensidad. Pero los emplazamientos de la cámara son exactamente los mismos que la versión original, sobre todo en los últimos minutos. En el sonido,
pues en la versión más reciente tenemos la música en 3 momentos dramáticos, y cada uno con una duración menor a 1 minuto. Primero, cuando nosotros descubrimos la fuente, cuando la mujer entra y cuando ella hace su declaración. En la puesta en escena, bueno, tenemos en esta nueva versión los diálogos con humor, cuando ella dice, nosotros no somos Marcelo y Anita, o aquí hay que sacar el gato, etcétera, ¿no? Se tematizan los diálogos originales. En el montaje hay de no enmienda al final, es decir, donde es como que se desinfla la intensidad dramática con el humor, lo cual es un recurso brechtiano, ¿no? Que se crea con el sonido del silbato del policía. O sea, nos recuerda que lo que estamos viendo es una representación dentro de la representación. Y en el plano de la narración también se tematiza el texto original, ¿no? Cuando dicen, bueno, o sea, la versión de Fellini debe ser por aquí, la leche se la dio alguien del equipo, o en este momento desaparece el sonido del agua, etcétera, ¿no? En el segundo plano, en la forma de la expresión, en la estructura de la secuencia, pues se reconstruyen exactamente cada uno de los 8 elementos del recorrido lógico y cronológico. La llegada a la fuente de Trevi, buscar leche para el gato, el momento en que ella entra en la fuente, él regresa con la leche y se la sirve al gato, ella lo llama para que entre a la fuente, él acepta la invitación, se quita los zapatos, se acerca, asombrado, y el sonido del agua desaparece. En la forma del contenido, pasamos del cine de autor al cine de la alusión, o sea, una película postmoderna. En el caso de Fellini, pues cine de autor en la vanguardia europea de los años 60, donde se presenta de manera explícita e implícita una reflexión pesimista sobre el arte y la sociedad en general. Mientras que en la versión de Carnevale, la Argentina, pues tenemos una especie de comedia romántica con elementos irónicos, apoyada en la lógica del cine de la alusión. O sea, se alude a la película original, donde los personajes mismos tematizan los momentos de la secuencia canónica. Y por último, en la sustancia del contenido se pasa digamos, de cuestionar la vida bohemia a romantizar la proximidad de la muerte. Es decir, en Fellini, pues encontramos la ideología del azar, la decepción frente a las promesas de la modernidad en todos los planos, ¿no? Personal, social, político, estético, y una culpabilidad compartida ante una muerte inútil, que es la del productor, que también es un filósofo que se suicida. En cambio, acá lo que tenemos es una ideología de la comedia romántica, es decir, en este caso, la materialización de un deseo, el deseo de Elsa, gracias a la pareja y en compañía de él, de Fred, así sea poco antes de morir. Entonces, bueno, con esto llego a algunas conclusiones a partir de estos ejemplos, en términos muy generales, porque en realidad lo que acabamos de ver es lo que son algunos elementos de lo que constituye más bien un seminario mucho más extenso, ¿no? Entonces, la primera conclusión sería que desde la perspectiva de la glosemática narrativa, la adaptación puede ser estudiada como un caso de traducción intersemiótica, pero en lugar de la fidelidad al texto literario, lo que se estudian son las posibilidades del lenguaje cinematográfico. Es decir, el análisis de la adaptación pertenece a los estudios literarios, mientras que el estudio de la traducción intersemiótica tradicionalmente ha pertenecido a los estudios cinematográficos. Una segunda conclusión sería que desde la perspectiva de la glosemática narrativa, la apropiación es estudiada como un caso de traducción intrasemiótica. El análisis de la apropiación pertenece a los estudios intertextuales, mientras que el estudio de la traducción intrasemiótica pertenece a los estudios de la intermedialidad. En tercer lugar, podemos decir que la traducción intersemiótica más importante o más difundida, ¿no? La más estudiada, es la adaptación de un texto literario al lenguaje cinematográfico, es decir, la adaptación de literatura a cine. Y por último, la glosemática puede ser extrapolada al terreno de la narratología para producir una glosemática narrativa, todo lo cual nos lleva a una conclusión global, que sería decir que la glosemática narrativa es útil para estudiar las formas de traducción narrativa, ya sean intralingüística, interlingüística, intrasemiótica o intersemiótica, ¿no? Y de esta forma se prueba la hipótesis glosemática que quería presentar aquí esta mañana. Bueno, con eso termino. Muchas gracias.